está con nosotros en el programa para cerrar este programa especial que comenzábamos a las 7:30 de la tarde. Soledad Gallego Díaz, directora del País. Hola. Sol, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Análisis flash de lo que es esta noche, hoy, con el 98% de los votos escrutados. ¿Qué podríamos destacar como grandes titulares? Como grandes titulares, yo creo que la victoria del Partido Socialista, que le obliga a pactar con alguien para lograr la mayoría de gobierno, pero una victoria al fin y al cabo muy notable. Un hundimiento también muy notable del Partido Popular, que necesariamente tendrá que entrar en un periodo de recomposición interna. Un resultado muy bueno para Albert Rivera y Ciudadanos, aunque no haya conseguido lo que parecía ser su objetivo principal, que era el sorpaso, quedar por encima del PP, no lo ha logrado. Y la irrupción, evidentemente, la irrupción de Vox en el Parlamento, con 24 escaños, que es un grupo muy fuerte que va a marcar muchísimo la vida parlamentaria, aunque no es ni mucho menos ni de largo ese grupo de 70, 60 diputados que en algunos momentos se le llegó a dar y que la realidad ha demostrado que los españoles no están en esa posición. 24 escaños son muchos escaños, pero no es ninguna fuerza predominante en la vida política española. El Partido Socialista estos últimos meses, estos 10 meses, 8 meses, ha gobernado en solitario con el apoyo de Podemos y de otras fuerzas parlamentarias. En esta ocasión, ¿crees que Unidas Podemos va a forzar o va a haber un acuerdo de coalición de gobierno y vamos a ver por primera vez un gobierno de coalición de dos fuerzas políticas, o que Pedro Sánchez se va a resistir a que Podemos entre en ese Ejecutivo? Bueno, él puede formar gobierno no solamente con Podemos, puede formar gobierno también con otras fuerzas políticas, podría formar gobierno, coalición con Ciudadanos, por ejemplo. Eso no es que sea un escenario que en este momento parezca muy plausible, pero no hay nada que impidiera, salvo la propia posición de Ciudadanos, en principio los números sí darían, ¿no? Quiero decir que lo que sí que es evidente, desde mi punto de vista, es que España en estos momentos lo que no puede tener es un gobierno inestable. Hace falta un gobierno que sea capaz de gobernar durante 4 años y que lo haga con estabilidad para resolver una serie de problemas urgentes que tenemos que resolver. Eso implica un acuerdo, un pacto de legislatura. Yo no creo que sea posible, ni conveniente, ni por lo más remoto, que se vuelva a plantear la posición de un pacto simplemente de investidura, de investir al presidente del gobierno sin que tenga una mayoría para gobernar, sino tener que ir negociando minuto a minuto cada proyecto de ley. Eso no debe ser así. España, yo creo que necesita un gobierno estable, una coalición, un pacto de legislatura. No tiene por qué ser una coalición, eso ya es, si la composición es la que decían los políticos, lo que ellos quieran, la formación, la coalición que ellos quieran, el acuerdo que ellos quieran, pero tiene que ser un acuerdo transparente, ¿no? Un acuerdo en el que negocien las fuerzas que quieren formar gobierno o pacto de legislatura, que negocien y que todos los ciudadanos sepamos en qué ha consistido ese pacto, que se ponga sobre el papel. Quiero recordar que el pacto entre el SPD alemán, los socialdemócratas alemanes y la democracia cristiana alemana tenía 177 páginas. Para dar un poco una idea de cuando se habla de un... Sí, son alemanes, es verdad, son alemanes, pero vamos, siendo españoles yo creo que podemos tener 174, ¿no? Sí. En el que se explicara en qué consiste un pacto de gobierno o de legislatura. Sería muy bueno. Cuando deslizas el hecho real de que Ciudadanos y PSOE suman de sobra para tener una mayoría absoluta parlamentaria, ¿qué pasa con esa negativa tan rotunda de Albert Rivera de acercarse a Pedro Sánchez? ¿Todo eso queda después olvidado, después de la campaña? ¿Crees que eso se puede olvidar? Yo no creo que esas cosas se puedan olvidar, así como aquí. Los políticos, cuando toman posiciones, las toman habiendo recapacitado, habiendo pensado cuál era su estrategia, y yo creo que el señor Rivera tiene una estrategia determinada, que él quiere el liderazgo del sector de la derecha, creo yo, y yo creo que eso para él es una parte fundamental de su proyecto político. O sea, yo no creo que cuando el señor Rivera dijo que no quería ningún pacto con el PSOE lo dijera de una manera así pensada o no, yo creo que él es una estrategia que él ha diseñado y que él quiere llevar a cabo. Otra cosa es que luego las circunstancias
le permitan llevar a cabo esa estrategia o tenga que adaptarse a otras posiciones o no, pero en cualquier caso yo sí creo que él tiene una estrategia política que no pasa por llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, ¿no? Eso quiere decir que el Partido Socialista tendría que buscar acuerdos en otros lados, ¿no? Con Podemos, con Unidas Podemos, por ejemplo, o con el PNV, con otras fuerzas con las que intentar lograr esa mayoría, ¿no? Pero las dos posiciones están abiertas. Quiero decir que la ventaja para el señor Sánchez es que, en teoría, podría negociar en los dos lados. Y ya por último, Pablo Casado, con el resultado que ha tenido el PP esta noche, ¿es un líder que de forma inmediata debería plantearse dar un paso atrás? ¿O crees que la situación en la que queda el Partido Popular aguanta el liderazgo de Pablo Casado durante un tiempo todavía hasta que haya cambios dentro del partido? Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio, que es que tiene inmediatamente unas elecciones autonómicas y municipales. Entonces es muy difícil cambiar de liderazgo cuando tiene unas elecciones en nada, en un mes, ¿no? Estamos otra vez metidos en la campaña electoral municipal. Pero sí creo que este país necesita, el país España necesita un partido conservador, y que un partido conservador necesita tener un liderazgo más potente que el que supone el señor Casado, sin ninguna duda, y que el Partido Popular tiene necesariamente que hacer un congreso, porque con la debacle que ha sufrido en estas elecciones, lo lógico es que los partidos hagan un congreso, recapaciten, piensen qué es lo que les ha sucedido y por qué, y tomen las medidas necesarias, y normalmente esas medidas incluyen un cambio de liderazgo, ¿no? En este caso sería el señor Casado, no sería el líder para las nuevas ocasiones electorales del Partido Popular. Lo complicado del Partido Popular, ya le digo, es la rapidez con la que va a tener que hacer ese movimiento, que a lo mejor es tan rápido que no puede hacerlo, ¿no? Y tiene que esperar, ¿no? Pues sí, parece como que España sigue siendo sociológicamente centrada, ¿no? Parece como que las opciones hacia los extremos o los discursos un poco más radicales no cuajan de la manera que aparentemente parecía que podían cuajar en función de lo que decían las encuestas o el temor que tenían algunos, ¿no? Bueno, yo creo que si sumas los votos del llamado bloque de derecha y los votos del llamado bloque de izquierda, son muy parecidos de votos, ¿no? Sí. Andan muy parecidos, o sea que el país, o sea, sí que hay una polarización. Es verdad que esa polarización de la que hemos venido hablando existe, en el sentido de que si se cuentan los votos del bloque de derecha y los votos del bloque de izquierda, son aproximadamente los mismos, andan rondando los 8 millones, 9 millones de votos los dos, ¿no? Que es Ahora, lo que sí que es verdad es que dentro de esos dos bloques, los extremos, totalmente los extremos, en el caso de Vox, tiene un grupo muy grande, ¿eh? Yo creo que la presencia de 24 diputados de Vox va a marcar muchísimo el debate en el Parlamento, porque tienen una actitud, como ha dicho el señor Abascal en sus declaraciones, ha dicho claramente que va a tener una actitud muy agresiva en el Parlamento, ¿no? Lo ha explicado él mismo, ¿no? La actitud tan agresiva que quiere mantener, ¿no? O sea que sí que va a ser, pero aún así 24 escaños no son los 70 los que se le llegaron a atribuir, y demuestran que sí, que en la situación más polarizada posible, en el momento más crispado posible, la extrema derecha en este país pues tiene eso, 24 diputados, no más. Soledad Gallego Díaz, gracias por estar en el programa. Gracias. Todavía vamos a seguir un ratito hasta que salga Pedro Sánchez, estaremos aquí en directo y además haciendo las siguientes ediciones del periódico. Claro, ¿no? Que sí, que ahora tenemos que preparar la noche es larga para nosotros. Gracias.